Y hoy os quiero enseñar la compra que hice en esta tienda. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que habréis visto ya la bolsa por Instagram. Os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, porque hacía como 1000 años que no iba a comprar a una tienda física. De hecho, os puedo decir cuándo fui a comprar la última vez a una tienda física, y fue en enero de 2020. Los horarios de las tiendas y los míos son totalmente incompatibles. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos el mismo horario de trabajo. Cuando ellos abren, yo estoy trabajando. Cuando ellos cierran, yo también, y no hay un espacio en el que yo pueda ir a la tienda porque no me da tiempo, porque o tengo que entrar a trabajar o he entrado ya a trabajar, en fin. Tenemos exactamente los mismos horarios, y los sábados solo abren por las mañanas, y por las mañanas a mí me viene fatal los sábados por las mañanas. En vacaciones pues yo pensaba ir a hacer compras, pero resulta que, claro, obviamente cogieron vacaciones en el mismo momento que yo. Pues nada, me quedé con las ganas y estoy esperando a Navidad para poder ir a una tienda física. Y después de este rollo también os digo que ahí abajo está mi canal de Telegram, donde aviso de los vídeos, porque igual el aviso de este vídeo no os llega. Telegram y Discord, los tenéis los dos ahí abajo. Y luego algunas de estas cosas también las voy a enseñar por Patreon, que lo tenéis ahí, podéis apoyar el canal y podéis conseguir dibujos a precio especial. ¿Qué compré? Pues compré muy pocas cosas. Me habían hablado de esta tienda en Discord, Milby, y no sé, la sensación que yo tenía era que era una tienda pues como de cosas baratas y que no tenía productos de bellas artes de verdad. Entonces pues fui un día a Bonaire, que es un centro comercial que hay aquí en Valencia, y de pronto vi que habían cerrado una tienda de muebles y que habían abierto esto, y fue como, oh. Pero claro, yo iba sin tiempo, así que dije, bueno, voy a entrar, pero no tenía mucho tiempo. Dije, voy a entrar a ver qué hay, esperando encontrarme pues eso, algo en plan, yo qué sé, todo a 100 y cosas así. Estaba dividida por secciones. Yo creo que la acaban de abrir porque estaba todo así un poco como desastre, así que creo que es bastante nueva. Empezabas y nada más entrar estaba como la sección de dibujo, donde había rotuladores, donde había lápices, rotuladores de Sakura, y cuando vi los Sakura dije, esta tienda no es lo que yo pensaba que era. Que los Sakura están en tiendas de bellas artes aquí en Valencia y en algún sitio muy contado. Entonces dije, Sakura, qué raro. Luego, enfrente de los Sakura había Tombows, que también se encuentran aquí en tiendas de bellas artes y en alguna papelería también así en plan excepcional. Luego sí que había un par de estanterías de papelería, así más de subrayadores y cosas así, pero bueno, esas pasé un poco de largo. Y luego había un montón de lana, que eso también me gusta, pero no la miré mucho. Estanterías y estanterías de lana y de, muy guay. Muy guay aquello. Y también había cosas de tela, y había rollos de tela muy bonita, y había cortadoras de estas circulares, que no me traje una porque mira, porque llevo tiempo queriendo una. Había tablas de estas como, bueno, lo que tengo aquí debajo, de corte, bueno, de todo eso. Decías, bueno, no está mal la cosa, ¿no? Incluso había máquinas de coser también a buen precio y de marca. Y luego ya entrábamos en la zona, que era pequeña, eso sí lo tengo que decir, de cosas de bellas artes. Es verdad que era más grado académico que profesional. Tenían pocas cosas, tenían un par de cajas de Winsor & Newton profesionales, pero los precios estaban poco claros. No estaban muy claros los precios, porque las etiquetas estaban por ahí, las cajas estaban por otra parte, y decías, ¿esta vale 80 o vale 60? No lo sé, así que como no lo sé, voy a pasar, porque además 60 también es un precio un poco caro. Estaban las Van Gogh, pero solo estaba la caja de 16 colores, es 15, bueno, esa que tengo por ahí. No estaban las de colores especiales, porque ahí sí que me hubiera comprado algo seguro. Estaban las Cotman, creo que ahí sí que tenían la caja de retrato y todo eso, pero es que no me interesan porque son pocas pastillas, el precio es caro. Y había, no sé si había Rembrandt. Os digo que iba con mucha prisa, que tengo que ir un día con calma, porque bueno, está en el centro comercial, lo abren a todas horas y puedo ir, porque creo que fue el día que fui a comprar los marquitos estos. En realidad yo solo iba por los marquitos y me encontré aquello. Y dije, tengo que entrar. Pero iba con prisa, porque además tenía que venir a grabar o no sé qué, tenía que hacer cosas. Entonces, pues eso, me encontré con aquello y entré. ¿Y qué más había? Había pinceles, pero sobre todo había pinceles de Van Gogh. Tenían pinceles Skoda, pero los tenían en una vitrina cerrada y sin precios. Y tampoco es que hubiera un montón de gente por allí a la que preguntarle, oye, ¿me puedes abrir la vitrina? Que quiero coger
20 de esos. No había nadie, así que pues me quedé con las ganas, pero estaban los de Skoda de acuarela. Luego había varias estanterías con óleo, Winsor & Newton, si no me equivoco. Creo que la mayoría era Winsor & Newton. Había acrílicos, estaban los acrílicos de Ámsterdam y los de Vallejo, que eran los que yo usaba cuando estaba en la carrera. Los de tubo de plástico, porque tengo entendido, que igual aquí me equivoco, nosotros siempre usábamos tubo de plástico porque eran lo más barato, pero tengo entendido que los acrílicos estos que van en tubo de metal, como va el óleo, que son de mejor calidad, pero no lo sé. No lo sé porque en nuestra universidad pues era también grado académico todo lo que había ahí. Si a partir de ahí pues tú querías profundizar más, pues tenías las tiendas del centro, que incluso había una tienda que era la central de la tienda de la facultad, ya no existe, se llamaba Viguer. Bueno, sí, ahora está Tapinearte, pero yo me enteré hace poco que era Viguer, que había abierto de nuevo. Me enteré hace poco, es que vivo desconectada de la vida, no me entero de nada, soy como gran hermano. Y el otro día me pasó algo curioso, era Halloween y vi a un montón de críos vestidos con un mono rojo y con una careta negra. Y dije, ¿esta gente de dónde sale? Dije, de algún sitio tienen que salir. Y pregunté en Twitter y me dijeron, es una serie que se llama El Juego del Calamar. Y dije, ah. Y resulta que la serie lleva como 2 meses, que la conoce todo Dios y yo no me había enterado de nada porque vivo en mi mundo. Bueno, en fin. Y luego, bueno, había una zona lienzos, que los lienzos imprimados a mí no me gustan mucho, a menos que sean lienzos caros, porque suelen ser bastante malillos, pero bueno, estaba la zona lienzos y luego ya pasabas a la otra parte, que ahí había más cosas de hobby, de scrap, máquinas y eso. Hay una máquina de scrap que a mí sí que me interesa, pero que también la venden como en plan profesional, pero es fea, que es la Cricut, se llama. Hay 2, una es la que tiene el grillo y la otra no me acuerdo cómo se llama, que es la que suelen tener más aquí en España, pero la del grillo es la que tienen todas las en Inglaterra, en Estados Unidos, que creo que se llama Cricut o algo así. Pues tenían esa en verde. ¡Oh, qué bonita era! Bueno, en verde menta. No en verde, porque yo el verde le tengo una manía que no puedo, pero en verde menta. Esa la tenía, pero claro, vale 300 euros. ¿Para qué quiero yo eso? Para nada. Para hacer pegatinas, pero de momento no lo quiero para nada. ¿Qué compré? Pues no compré casi nada. Llevo 10 minutos enrollándome, pero compré muy poquita cosa, porque no iba yo preparada mentalmente para encontrarme una tienda así. Entonces compré... Bueno, ya estáis viendo una de las cosas que compré. Un rotulador de estos de Sakura, que a veces digo que son Zebra, pero no, son Sakura del 8, que en realidad la última vez que fui a una tienda de Bellas Artes compré 2 de estos, pero no sé qué he hecho con ellos. Entonces compré otro, porque es el que más gasto y siempre viene bien. Compré una goma de estas, no sé por qué la compré, pero compré una goma de estas. Esta es la goma blanda que usamos para el carboncillo. Y yo en internet he visto a alguna gente usarla para borrar los bocetos de acuarela. A mí no me parece lo más recomendable, pero quiero probarlo. ¿Por qué no me parece lo más recomendable? Porque estas gomas suelen dejar restos. O sea, de hecho, cuando la usábamos en carboncillo, nos decían, usadla solo si es necesario. Usadla solo al final para sacar luces. Y no la uséis en algo que vayáis a volver a pintar, porque entonces quedaban como los restos de la goma, pintabas por encima y quedaba mierda ahí. Entonces nos decían que la usáramos con precaución, así que no entiendo cuando la usan ahí para pasarla encima de la hoja como si no hubiera mañana en una acuarela. No lo entiendo, pero bueno, quiero probarlo. En fin, porque yo creo que deja grasa esta goma, deja restillos, no sé. Y es la misma, esta es la de Royal Talents, es la misma que yo compraba. Compré un pincel que no... ¡Ah, míralo! No sé si lo veis. No sé si lo veis porque los pelos son blancos, pero tiene 2 pelos ahí que ya están todos torcidos. A ver aquí en el jersey. Bueno, es que no veo nada en la pantalla. Pero tiene aquí 2 antenas. Joder. Pues bueno, compré un pincel porque era rosa y porque valía 2 euros. Buah, la goma arábiga ni siquiera... o sea, mirad esto. A un Skoda no le puedes hacer esto. Porque está duro como una piedra. Ahí, y estos 2 pelos que parecen los bigotes de un gato. Compré este pincel porque a veces lo he visto por ahí y tenía ganas de tenerlo porque es rosa y valía 2 euros. Así que compré el más gordo que había, que era el 12, que bueno, 12. Y no tengo el 12 de Skoda aquí. Más o menos, el Skoda es un pelín más finito, creo yo.
pero este tiene bigotes de gato. Este es más largo. Este es más largo que el Skoda. Pero el pelo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Así que no sé si lo voy a usar, pero desde luego esto no se lo voy a poner porque voy a volver a chafarle estos dos pelos. Pues no me di cuenta de que estaba así porque hubiera cogido otro. Valía 2 euros, tampoco pasa nada. Y lo último que compré, no compré nada más. Qué haul más triste. Fue un blog de Arches. Porque quiero probarlo y de hecho creo que lo voy a probar ahora. Tengo un par de hojas por ahí que me mandó una chica por Discord, pero todavía no las he probado. ¿Pruebo este o pruebo una de esas hojas? Lo que me fijé en casa, porque yo estoy súper acostumbrada a coger blogs de estos y que estén encolados, pues este no. Ya decía yo que era muy barato, porque los encolados siempre los he visto por 20 euros y este valía 6 o algo así. Este pincel me costó 2 euros. Os digo precios. La goma me costó 1,09 €. Rotulador Pigma Micron 0,8, 1,89, el pincel 1,99 y el blog 7,19. O sea, no fue un gran gasto. Entonces por 7 euros dije, pues voy a probar el papel de Arches, que no lo he probado nunca, así que pues voy a probarlo ahora, ¿no? Que si no el vídeo va a ser una sosería. Lo que pasa es que tampoco tengo nada que dibujar aquí ahora. Así que voy a probar solo una esquinita y de paso pruebo el pincel. ¿Dónde están las rosas? Las he cambiado de caja, las he puesto en esta, que es mucho más bonita. Oh. Eso os da una idea de que, a ver, ¿se le van los pelos para adentro? Parece que sí. Bueno, ahora se pondrá de color, pero ¿qué vamos a hacerle? ¿Con qué la pruebo? ¿Con azul? Pues con azul. Ay, no quería este azul, quería el otro, pero da igual. Bueno, parece que tiene jabón. No va a ser la pastilla, ¿no? Será el pincel, hace burbujitas ahí. No sé muy bien por qué. Es como si tuviera jabón. A ver, un poco rígido el pincel. ¿Y por qué hace burbujas? No entiendo. Un poco rígido, quizá, ¿eh? No retiene mucha agua. Veis que ya, bueno, haber hecho esto. Es sintético. Los sintéticos retienen menos agua que los naturales. Pero veis que ahí ya se va como agotando. Vamos a compararlo con el Skoda, vamos a ser malos. A ver si va a salir perdiendo el Skoda. Pero no creo. Lo que pasa es que aquí hay jabón. Esto no lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo esas burbujitas. De momento está ganando el Skoda. Y sigue ganando. Y sigue. Bueno, no se ha secado, ¿no? Ahí empieza. Ahí. Bueno, es que retiene bastante más agua el Skoda que este. Oh, bueno, ya se ha puesto azul, ¿qué le vamos a hacer? Este enseguida, ¿veis? O sea, con el Skoda he hecho 1, 2, 3. Con este, pues ya aquí empieza a perder capacidad de retención. Bueno, y para esto he gastado la primera hoja del blog. Maravilloso. Bueno, es un blog de 7 euros, tampoco pasa nada. La verdad que aquí bien, me gusta. Vamos a probar con el Skoda hacer esto. Me recuerda bastante al Bauhaus, la verdad. O sea, meterle agua aquí sola. Bueno, sola. Un poco de azul tiene. Me gusta. Me recuerda al Bauhaus, me recuerda mucho. O el Bauhaus me recuerda a este. Pero creo que va a ser un buen papel. No se ha doblado mucho, pero bueno, tampoco he usado muchísima agua.
me lo voy a llevar y voy a usarlo para algo. A ver, ahora todo está un poco azul, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues muy guay el blog. Me ha gustado. El pincel, bueno, pues vale. No es un Skoda. Los Skoda son demasiado buenos. Voy a ver si le peino los dos bigotes esos que han salido. Pues no se los puedo peinar porque por aquí no lo puedo poner esto. Así que ahora buscaré esta cosa. Y los pinceles, como siempre, se dejan secar en horizontal. No sé dónde vi el otro día un vídeo. No sé dónde fue. Pero decía, oh, ya hemos lavado los pinceles y ahora los dejamos secar. Y es muy bien, sí, déjalo secar así si quieres cargarte el pincel y quedarte sin él en un tiempo breve. Porque, como ya os dije, si lo dejas secar así, el agua se mete en la madera y la madera acaba reventando. Y además esto es madera que está... Esto es pintura normal. Esto no es como los Skoda van lacados. Esto es pintura, así sin más. Entonces, pues bueno, 2 euros, pues ¿qué queremos por 2 euros? Tampoco vamos a pedir milagros. Que tampoco es que el Skoda sea tan caro, ¿eh? Que ese Skoda me lo compré en un set, que además es de Nicolás no sé qué, y el set creo que me costó 30 y pico euros, con mi pincel maravilloso del número 20, con ese y con uno del número 8. Así que, pues eso, bueno, estas han sido mis compras de hoy. Han sido poquitas, ya lo sé, pero sabéis que estas cosas son caras. Y que, mirad lo que está haciendo. Ah, me encanta. No sé si luego podré usar esta hoja para algo. No lo sé, igual la puedo usar para alguna cosa. No sé, si no, pues la tiraré y ya está. ¡Oh! La he manchado toda por aquí, pero qué inútil. ¿Qué habré hecho? Bueno, no se nota. No se ve. Pues nada, es que estas han sido mis compras miserables de la tienda, pero han sido en tienda física. Es muy raro viniendo de mí. Ojalá pudiera ir más a tiendas físicas, pero es que es imposible. Ahora en Navidad me desquitaré. Pero, y sobre todo si hacen otra vez, porque ya me lo he perdido 2 veces, hay una tarjeta que puedes comprar es del ayuntamiento. Entonces te compras una tarjeta de 50 euros y te regalan otros 50. Y ya es la segunda vez que me lo pierdo. Pero bueno, en teoría lo van a volver a hacer antes de Navidad, así que a ver si hay suerte. De todas formas, si la hubiera comprado ahora, no la hubiera podido gastar porque era hasta el 20 de diciembre que se podía gastar y yo no tengo vacaciones hasta el 23, así que pues me hubiera pillado todo cerrado y hubiera tenido que mandar a alguien. O igual se puede comprar por internet, no lo sé, porque las tiendas físicas de aquí tienen página web. Pero es que yo quiero ir y oler la madera de los lienzos. Ha sonado muy raro, pero hay gente que huele libros y lo dice en internet, así que yo puedo oler los bastidores de los lienzos. Que espero que os haya gustado. Decidme ahí abajo si tenéis una de estas tiendas cerca de vosotros, porque yo no tenía hasta ahora. Yo la había conocido en Discord, que por cierto tenéis Discord ahí abajo, veis que se conocen cosas interesantes, pero pensaba que era una tienda online, básicamente, no sabía que había tiendas físicas y cuando la vi dije, ostras, digo, si esta es la tienda de la que hablan en Discord. Y yo entré pensando que eran cosas de baratillo y no, son cosas de verdad. Entonces, pues muy contenta con haber descubierto este sitio. Iré más veces porque es la única tienda compatible con mis horarios. Así que bueno, aunque sea todo más académico, pues da igual, siempre puedes encontrar sorpresas. Lo que ya sé es que no me tengo que comprar más pinceles de Van Gogh rosas. Ya lo sé, por muy bonitos que sean. Sé que no y que tengo que buscar a alguien que me abra la vitrina de los Skoda. O no, eso es un peligro, pero da igual, lo haré. Pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto. Debo cambiar la forma de despedirme porque la maldición de YouTube no es que haya vuelto y yo no sé si conseguiré que se vaya en algún momento, pero no será porque yo no me esfuerzo. Así que solo la puedo vencer con vuestra ayuda, compartiendo y todo eso. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque ya me lo merezco, porque estoy harta ya
de no tener el botón de plata, porque parece que soy la única persona que lleva 7 años en YouTube y no tiene el botón de plata. Sí, YouTube no me quiere, yo lo sé, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En esta relación de amor-odio que tenemos él y yo, en algún momento las cosas cambiarán y se dará cuenta de lo que valgo. Esto es un poco tóxico, ¿no? Sí, un poco, YouTube es un poco tóxico. Y si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo, no, eso ya lo he dicho, que si ya estáis suscritos le podéis dar a la maldita campana que la tenéis también por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa, porque eso suele pasar. Me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo y también me podéis seguir en el canal de Telegram y también os podéis unir a Discord, porque en Discord hay un bot maravilloso que ese sí que no falla nunca. En Telegram igual puedo fallar porque aviso yo, pero en Discord nunca. Y eso, tenéis todo ahí abajo, tenéis mis redes sociales circulando por aquí y nos vemos pronto con otro vídeo que ya he perdido el hilo del todo. Hasta luego.